Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Solo después de que el último árbol haya sido cortado, que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido pescado, solo entonces descubrirás que el dinero no se puede comer. Hoy tenemos en Radio Himalaya a Sara Barrera, ella es miembro de Ecologistas en Acción, ex-miembro, pedagoga y maestra especialista en discapacidad social. Bienvenida, Sara. Bien hallada, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de ecofeminismo e intentar averiguar en qué consiste esta, digamos, esta rama, ¿no?, dentro del feminismo. ¿Y cómo explicaríamos precisamente este término a alguien que lo escucha por primera vez, Sara? Bueno, el ecofeminismo es una corriente de pensamiento, pero al mismo tiempo un movimiento social y político que intenta poner en diálogo los discursos del feminismo y del ecologismo. Es corriente de pensamiento porque lucha, porque hay muchas mujeres que luchan por la defensa de sus cuerpos y de sus territorios intentando poner la vida en el centro. Pues podemos hablar de Vandana Shiva y las mujeres Chipko en la India, o podemos hablar en Honduras de Berta Cáceres, que además fue asesinada. Pero también es una corriente de pensamiento porque trata de repensar, de buscar un horizonte y mirar más allá para eso, como decía, para poner la vida en el centro, para centrar los cuidados. Si bien hay muchos tipos de feminismo, de ecofeminismo, perdón, yo quiero hablar de un enfoque que, como digo, pone la vida en el centro. Y es un enfoque que no es esencialista, que se basa en el constructivismo, porque establece que las mujeres se acercan a la naturaleza, pero no porque estén mejor preparadas para ello, sino porque se han relacionado con el trabajo de cuidados por una reproducción y una división social del trabajo que nos ha venido impuesta. Entonces, a partir de ahí es desde donde vamos a hablar esta tarde, desde donde yo puedo contarte lo que puedo contarte, a partir de ese ecofeminismo que es el que trabajamos en Ecologistas en Acción, a partir de mi perspectiva de una mujer occidental, blanca, con discapacidad y con todos los sesgos que eso conlleva, y no estoy tachando de nada a ningún otro ecofeminismo, es simplemente ubicarnos en el ecofeminismo del que yo hablo. Que entiendo que es el tuyo propio, el personal, ¿no? Es el personal y es el que trabajamos en Ecologistas en Acción. Vale. Y a ti personalmente, ¿por qué tú buscaste, ¿no? o de qué manera te llevó a ti, ¿no?, encontrar ese lugar, ese espacio, digamos, esa lucha? ¿Qué es lo que te motivó a ti sí, digamos, al final como a nutrirte, ¿no?, del ecofeminismo, sí. Yo empecé a militar en Ecologistas en Acción en el 2013-2014 aproximadamente, cuando las prospecciones petrolíferas que Repsol pretendía hacer entre Lanzarote y Fuerteventura, de la mano de mucha gente amiga que me enseñó el valor de los cuidados de la tierra, de los cuidados de las personas, el valor de actuar con cuidados y también el valor de las redes de apoyo. Y bueno, y de la mano de esa gente, de gente muy querida como Rita, que es compañera de ustedes, como Fran, como Noelia, pues aprendí que el trabajo en colectividad, el cuidarnos en colectividad, es una red invisible, pero que puede llegar a ser más fuerte que cualquier nudo marinero. A mí me gustaría que esta conversa nuestra de hoy fuera dedicada en agradecimiento para esta gente, porque sin ellas, sin mis compañeros de ecologistas, sin mis amigos de ecologistas, esto no sería posible. Dentro de esta lucha de la que estamos hablando, que tú también la vinculas a cuestiones positivas, como esto que comentas, ¿no?, de estas redes al final de cuidados, de apoyos, ¿no?, de
de luchar para transformar, digamos, la naturaleza o volver a reconectar con ella, pero también como forma para, ¿no?, de cuidarse a uno mismo, ¿no?, al final. Pero sin embargo, en todas estas luchas a veces hay una exposición elevada, ¿no? Y viendo ejemplos, por ejemplo, activistas como Greta Thunberg o, ¿no?, por decir a alguien como muy visible, ¿no?, dentro de estas luchas, a veces reciben mucho odio o se exponen a ciertas violencias, ¿no?, por el hecho de militar, digamos, en estas a veces organizaciones como Ecologistas en Acción, o a veces simplemente desde lo personal y lo que cada uno individualmente está luchando, pues sea a través de redes sociales o del entorno, del propio entorno. ¿Cómo has vivido tú esta militancia o esta lucha que Sí, bueno, la verdad es que a mí personalmente no me ha ocurrido esto, pero hay muchas compañeras a las que le ocurre una y otra vez, o sea, y más ahora con el tema de las redes hay muchos haters. Estos días leía, ¿no?, para un poco trabajar en lo que vamos a hablar aquí hoy, hay ahora como una corriente que a las mujeres feministas, ecofeministas, cuando hablamos desde esa perspectiva nos llaman charos o algo así, o ¿no? Feminazis, sí, ¿no? Bueno, es hay todo un compendio, toda una cosmogonía de una realidad que intenta ir en contra de las mujeres que cuentan algo que amenaza a los hombres, ¿no? O que les puede poner ahí en la picota, ¿no? Que los pone que les cuestiona. Para mí, lo primero, vaya todo ese respeto, todo mi más sincero respeto para todas esas mujeres que ponen su cuerpo y que se exponen y que defienden la lucha ecofeminista, pero todas las luchas feministas, ¿no? Y no solo para ellas, sino para todas las mujeres que nos exponemos, en realidad, que a veces pasamos miedo, que tú hablas de Greta Thunberg, pero como decía yo antes, Berta Cáceres, ¿no?, que es una lideresa indígena de Honduras, fue asesinada por defender su tierra frente a las hidroeléctricas, por ejemplo. Y muchas mujeres que nos exponemos en nuestros trabajos, en nuestros momentos de ocio, en nuestras vidas cotidianas, simplemente por decir que no estamos dispuestas a pasar por el aro de un machirulo y que nos enfrentamos, ¿no? Así que para mí, además del respeto y además de hablar desde el respeto, me gustaría también pues romper una lanza en su favor y decir, pues hace falta también que las instituciones se comprometan a que esa seguridad la tengamos las mujeres cotidianamente, ¿no? Porque por solo el hecho de ser mujer no tenemos por qué tener miedo. Hay una consigna que gritamos en las manifestaciones que dice: sola, borracha, quiero llegar a casa, porque las mujeres pasamos miedo cuando salimos a la calle en compañía, sin compañía quería decir, cuando nos manifestamos, y por supuesto también en redes, y por supuesto también cuando defendemos nuestros derechos. Sí, ya no hace falta ser mujer feminista para recibir odio, sino ya simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Ya te estás exponiendo a esa violencia. Y hablando precisamente de esa violencia y de esa explotación, que a veces también, o la gran mayoría de las veces, sufren también las mujeres, ¿qué relación existe entre esa explotación, por ejemplo, que vemos en la naturaleza, en los propios cuerpos, ¿no?, de las mujeres y los cuidados, por ejemplo, esa vertiente, digamos, históricamente, ¿no?, vinculada a las mujeres? La verdad es que esto sería, yo creo, como el principio fundamental del ecofeminismo constructivista del que queremos hablar hoy, ¿no? El ecofeminismo que intenta poner la vida en el centro dice que vivimos en una sociedad, en un sistema, que es el capitalista, que es biocida. ¿Por qué es biocida? Porque está justo en contra de las bases materiales que sostienen la vida. Esto es, vamos a ver, las bases materiales que sostienen la vida son dos, básicamente, que somos seres ecodependientes porque somos naturaleza y dependemos de la naturaleza radicalmente, o sea, somos agua, somos minerales y necesitamos el agua, el aire, el sol para poder sobrevivir, y no hay nada en un planeta que no tiene vida, no hay vida en un planeta que no tiene vida, pero también somos personas ecodependientes
interdependientes, porque no existe una cosa que Almudena Hernando, una antropóloga feminista, llama la fantasía de la individualidad. No podemos crecer individualmente, somos seres sociales, nos necesitamos en periodos, pero nos necesitamos absolutamente en periodos vitales, como cuando somos muy pequeños, muy bebés. No podemos ser sin alguien que nos cuide, y nos necesitamos cuando nos hacemos mayores, por ejemplo, que también somos personas dependientes. También si tenemos una discapacidad, como es mi caso, por ejemplo, somos personas dependientes. Necesitamos que a nuestro alrededor haya gente que nos sostenga con esa red de cuidados de la que ya venimos hablando, ¿no? ¿Y qué pasa con el capitalismo, con este sistema? Pues que estas bases materiales, dicen, no existen, y entonces, como no existen, simplemente las miras desde arriba, como si fueran ajenas, como si no tuviera nada que ver. O sea, el sistema económico y financiero se puede sostener solo, y lo único que importa es que crezca la economía, y todo lo demás está supeditado a la economía. Entonces, justo exactamente aquello de lo que depende, porque la economía depende de todas esas bases que sostienen la vida, la somete los cuerpos de las mujeres, entonces somete a la naturaleza y somete a todos los seres vivos y a todos los seres no humanos que estamos en la biosfera, ¿no? Y no tiene en cuenta, o sea, simplemente extrae todo lo que necesita de la naturaleza, utiliza todo lo que necesita de los cuerpos y de las mujeres y de la cantidad ingente de personas que sostienen la vida, y luego devuelve a la naturaleza simplemente residuos, como un círculo vicioso de dependencia, pero también de pulsión mortal casi, ¿no? Porque no está teniendo en cuenta que sin eso, que es tan valioso, no puede, sin eso que es la vida, no puede existir la economía. Y sin embargo es una perversión, porque al final lo que se está poniendo en el centro sí que es la economía. Claro, yo preparando precisamente esta entrevista, ¿no?, con los compañeros de Radio Himalaya, poníamos el ejemplo de algo que puede ser tan cotidiano como ir a comprar un sándwich de estos que vienen preparados, ¿no?, al supermercado, ¿no? Se hizo un experimento, no recuerdo el nombre de la persona que lo hizo, donde él quiso prepararse un sándwich de cero, ¿no?, partiendo desde que, a ver si él era capaz desde cero de hacer un sándwich, ¿no? Con lo cual tuvo que plantar el cereal, tuvo que plantar las verduras. Tardó creo que cerca de un año en poder comerse el sándwich, ¿no?, en preparar ese sándwich. Sin embargo, ¿no?, ahí, un poco por lo que tú me comentas, veo toda esa invisibilidad, ¿no?, que incluye la naturaleza y lo que extraemos de ella, que no somos conscientes, ¿no? No llegamos a ser conscientes. Y en este sentido, ¿no?, se está hablando últimamente de los objetivos de desarrollo sostenible, de hacer, digamos, una transición ecológica, porque digamos que quizás se está despertando cierta conciencia de que no es finito, ¿no?, el sistema capitalista, como tú bien dices, ¿no? Cree que piensa siempre como en que es un sistema que se retroalimenta y que es infinito, y que siempre ha existido, además. Cuando no lo es. Y sin embargo, ¿no?, dentro de estos objetivos también hay o yo percibo, o percibimos desde Radio Himalaya, que hay una corriente totalmente en contra de estos objetivos de desarrollo sostenible, que se habla de, incluso, ¿no?, que se ridiculiza como si fuera el nuevo orden mundial, donde realmente se va... El progreso va a terminar con todo y demás, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de estas corrientes que van en contra de la sociedad? Bueno, a ver, yo pienso que haya ese discurso, que se hable de los ODS, es necesario y es hasta imprescindible, ¿no? Aunque sea idílico el panorama que intentan ubicar los ODS a medio plazo, yo ya creo que vamos tarde, ¿no? Pero en el discurso se está reconociendo que ese modelo actual, ese modelo capitalista, heteropatriarcal actual, pues está en crisis, es una crisis civilizatoria. Pero claro, no puede ser que estos cambios que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede ser que sean superficiales.
con esos cambios, con esos objetivos se pretende la necesidad de decrecer, y aquí empezamos a hablar de un término, introducimos el término de crecimiento, ¿no? Que es sí o sí vamos a tener que decrecer porque cada vez hay menos recursos que nos sostengan, pero este decrecimiento no se está dando, al final es la economía es la que prevalece y sigue ganando, y los cambios que se están dando son superficiales y se quedan en el papel, y entonces ahí hay una tensión porque se dice, se decrece, pero hay que decrecer en la esfera material, pero se sigue tendiendo al crecimiento ilimitado en un planeta que es finito. Y claro, por eso hay resistencias a la transición ecológica. También hay resistencia porque hay, como antes lo nombrábamos, porque hay miedo de los hombres a perder sus privilegios y a que exista un cambio de modelo diferente y desconocido, porque aquí parece que el capitalismo ha existido siempre, y no es así, antes han habido otros modelos. Y claro, luego también hay unas instituciones que hablan sobre sostenibilidad, pero no se cambia la estructura, no se cambian estructuras, entonces todo se queda en la superficie. Sí, se siguen necesitando personas que sostengan ese modelo capitalista, y son personas que a su vez yo creo que nos estamos dando cuenta de que no queremos ser esclavos, ¿no? No queremos eso es lo trabajar en la exacto, agricultura. No hay un cambio en las relaciones de poder. Entonces, claro, no se trata de criticar sin más los objetivos de desarrollo sostenible, sino preguntarnos, ¿estos objetivos están poniendo de verdad la vida en el centro? ¿Redistribuyen los cuidados y el poder? ¿Ponen la sostenibilidad de la vida en el centro? ¿Cuestionan el modelo de desarrollo? Y hablando de estos términos, ¿no?, más de tipo económico, ¿no?, que como tú bien decías, para el capitalismo lo importante es la economía, ¿no?, y es el fin fundamental, ¿no?, incluso para muchas personas también lo es, ¿no?, como el dinero, ¿no?, como forma también de poder. Desde la perspectiva ecofeminista, ¿cómo se mira esta idea de riqueza, por así decir? O si es que está vinculada la riqueza a otro aspecto que quizás no conozcamos. Vamos a ver, el problema es que tenemos un sistema capitalista que es un modelo económico para el que todo puede ser sacrificado si permite que la economía crezca. Entonces, la riqueza para el ecofeminismo no sería crecer indefinidamente, crecer como en acumulación, en beneficios, en extracción, sino la riqueza sería atender a las necesidades y a esas bases materiales que sostienen la vida, atender a los cuidados, atender a las personas, atender a la ecología, atender atender a una realidad en la que ahora mismo todo lo que tiene valor, a todo se le pone un precio. Se ha supeditado el concepto de valor al de precio, y todo aquello que no tiene precio no significa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos ponerle precio a tener una vejez digna, o por ejemplo a la polinización de las abejas, o al sol, que vamos a ver, todos andará, como vamos, todos andará. Ya se intentó, sí, ¿no?, por eso lo digo. Poner un impuesto. Pero no podemos ponerle precio a unas realidades que son biológicas, que tienen mucho valor, que tienen el valor de la vida. Entonces, claro, porque si lo hacemos así, es que entonces todo vale. Claro. Es que entonces vale absolutamente producir casi cualquier cosa. Vale producir bombas de racimo y vale producir racimos de uva o berenjena. Claro, quizás también igual. Para el que nos esté escuchando, ¿no?, porque a veces también puede haber ciertas corrientes que piensan que, bueno, estos ecologistas lo que proponen a lo mejor es como volver otra vez a las cavernas y renunciar a tener el último iPhone o tal, ¿no? A lo mejor es cambiar el foco y decir, ¿realmente es importante tener el último iPhone o es más importante, lo que tú comentas, tener una vejez digna, poder respirar aire puro, ¿no?
Esto, Alicia Puleo, que es una profesora de la Universidad de Valladolid, ella es ecofeminista, muy defensora en España, lo dice muy bien. No se trata de volver a las cavernas, se trata de generar una ética de los cuidados se trata de construir en colectivo este sistema que queremos, de decidir en colectivo en qué queremos decrecer y qué queremos producir. Se trata de decir, vale, a lo mejor si queremos producir, no sé, a lo mejor tenemos que pensar cuáles son las consecuencias de esa producción para las personas, y en colectivo, entre todas, podemos decidir qué es lo que queremos, qué es lo que sí tiene beneficios para la vida, qué es lo que sí cuida la vida, qué es lo que sí abraza y qué es lo que sí aplasta. Totalmente, redefinir, digamos, esas necesidades, y precisamente en esas necesidades del día a día, en lo cotidiano, ¿cuáles son esos cambios quizás que se puedan implementar en este modelo, ¿no?, del que hablamos, ecofeminista? A ver... Cosas que podamos hacer independientemente de que haya un sistema, digamos, sí, o unos poderosos que digan, vale, ok, les damos el ecofeminismo como válido, cosas que ya podamos ir haciendo, ¿no? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas pequeñitas, fijarnos en la vida cotidiana de muchas personas, pero sobre todo podemos pensar en qué estamos haciendo, ¿no? Y si lo que estamos haciendo tiene en cuenta las relaciones, los vínculos, qué personas están dentro de eso que nosotros queremos poner en práctica. Si eso que nosotros, o sea, me refiero un poco en este cambio de paradigma, ¿no? Vamos a pensar primero en ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer tiene en cuenta las personas, lo que vamos a hacer tiene en cuenta los límites geofísicos del planeta, lo que vamos a hacer invita a imaginar un futuro posible, real, para todas las personas o solo para unas cuantas personas que se van a seguir enriqueciendo. Lo que vamos a hacer es capaz de politizar las tristezas y de politizar las incomodidades. Entonces, en ese sentido, pues se puede hablar de cultivar la tierra, de acercarnos a la tierra, o de comprar productos que sean respetuosos con ese cultivo sostenible de la tierra. Se puede hablar de redes de cuidados, se puede hablar de militancia en cualquier tipo de movimiento. En España ahora cualquier tipo de movimiento que tenga que ver con la vivienda, no sé, cualquier tipo de sindicato que tenga que ver con la vivienda, tiene que ver con el ecofeminismo, porque está poniendo la vida en el centro, ¿no? El sindicato de inquilinas, por ejemplo. Por eso lo de acercarnos a la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? También podemos pensar en quién queremos que esté en las instituciones, porque no es lo mismo, y en ese sentido eso se materializa en nuestro voto, porque hacen falta unas instituciones que también pongan la vida en el centro, ¿no? Que también tengan en cuenta la vida de todas las personas. El otro día leía una cosita que hablaba, Canarias tiene un límite, que decía, mientras la población de Canarias está creciendo el doble o el triple que hace 30 años, sí, y no solo por la población de Canarias, sino también por la población turística que viene, que cada vez es más, claro, el sistema de salud público, las camas, solamente han aumentado en un 2%, o sea, eso no tiene sentido, eso no es poner la vida en el centro, eso es exactamente lo contrario. Eso es poner la economía en el centro. Entonces, esas son cositas que sí se pueden hacer, que sí podemos tener en cuenta y que sí están al alcance de todas las personas. Claro, siempre nos sorprende, ¿no? ¿Por qué no se redistribuye esa riqueza, ¿no? Porque todos los años salen los datos, por ejemplo, de turistas que vienen a Canarias, y cada año son más millones, ¿no? No sé si vamos por 14 millones o 15 millones, 18 millones. Sin embargo, como tú bien dices, no vemos que haya una redistribución de esa riqueza, y precisamente en esa defensa del territorio de la que tú hablabas y también hablabas al comienzo de la entrevista, ¿no? Esas mujeres que en diferentes lugares del mundo, ¿no? Defienden el territorio. ¿Qué papel están jugando hoy las mujeres en Canarias, ¿no? en esa defensa del territorio? Bueno, vamos a ver, yo creo que un poco, a lo mejor me repito, pero las mujeres están jugando un papel fundamental en la lucha por el territorio, pero también los hombres, o sea, quiero decir, porque las mujeres son
estamos totalmente preparadas para defender el territorio y lo vamos a ver, y yo voy a poner ejemplos algunos que he traído, pero no porque estemos mejor preparadas que los hombres, sino porque hemos estado históricamente dispuestas a ello, porque hemos sido las que nos hemos ocupado de cuidar la vida por esa división sexual del trabajo, ¿no? Y solamente quien sabe qué hay detrás de una vida, o sea, cuántas noches sin dormir hay detrás de una vida y cuántos bocadillos de nocilla hay detrás de una vida, solamente eso, que son mujeres, madres, mujeres abuelas, mujeres que han estado ahí luchando por esas vidas, solo ellas saben lo que cuesta la vida y por eso la pueden defender, ¿vale? Pero no porque, yo te entiendo, sí, no porque hay una esencia. Claro, al final. ¿Vale? Al Entonces, final, sí. las mujeres antes estaban en las bases de los movimientos, ¿no? De los movimientos ecologistas. Ahora el movimiento feminista desde hace unas cuantas décadas ha salido a la calle, eso ha sido un revulsivo y un impulso, y las mujeres han empezado a copar los puestos de lideresas, ¿no? Entonces, pues, podemos hablar antes hablabas tú de Greta Thunberg o también de Berta Cáceres, pero también podemos hablar, por ejemplo, en Canarias de Coldovi Velázquez, que es una compañera activista antimilitarista que está, vamos, la pueden encontrar en redes, que a mí me parece fundamental conocerla porque es una mujer que es icono y que es modelo a seguir por muchas. Pero mira, por ejemplo, están las mujeres ganaderas en red. Ellas se encargan de procurarse ayuda mutua, o sea, se organizan para procurarse ayuda mutua en la ganadería extensiva. Y esas están a lo largo de todo el territorio nacional. En Canarias hay un grupo de mujeres en La Palma que se llama... Ay, no me acuerdo, me voy a acordar. Bueno, ellas son mujeres agricultoras que se encargan de trabajar la tierra y también de hacer formación y también pues de vender sus productos ecológicos y respetuosos con la tierra que cultivan, ¿no? La Cernícala, el colectivo La Cernícala. Pero también muchos otros modelos de mujeres que luchan por defender el territorio. Yo tengo una colega que se llama Yasmina Encinoso, que es la que me vende a mí la verdura, que tiene un proyecto chiquitito que se llama El Bosque Termófilo y que también se encarga de difundir y de hacer formación para que las mujeres y los hombres y todas las personas conozcamos la realidad de la situación de la agroecología en Canarias. Ahora, escuchándote hablar, ¿no? También me viene a la mente, ¿no? Esa idea que a lo mejor se puede pensar que el ecofeminismo y tal es como que todo el mundo ahora tenemos que volver al campo y dedicarnos a la agricultura, y quizás no, y quizás también dentro de las ciudades, ¿no? También sí, puede haber también. o aplicarse este modelo ecofeminista, ¿no? Sí, y hay ejemplos también de eso, ¿no? Por ejemplo, pues están las mujeres jornaleras en Huelva, ¿no? Que son un movimiento de mujeres que lucha por tener un trabajo digno, el trabajo de las jornaleras y de los jornaleros, que no haya opresión y que tengan un sueldo digno y que vivan y que puedan vivir de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, como decía antes, cualquier movimiento que luche por la vivienda en España también sería, y eso no es rural, ¿no? Claro. Es urbano. Bueno, yo tengo un círculo de mujeres con las que me reúno una vez al mes y que hacemos cada vez que nos juntamos, hacemos que lo personal sea político, ¿no? Y la última vez que nos juntamos estuvimos tejiendo una pancarta para el próximo 8M. Eso también es ecofeminismo, claro. Y eso también está en la actualidad. Les mando un abrazo enorme porque seguro que les va a encantar escuchar sí. todo eso. Como sabes, en Radio Himalaya hablamos de salud mental, ¿no? Digamos nuestro tema, ¿no? Por así decir, y pensando también en el ecofeminismo como alternativa, ¿no? Porque al final, como tú también y como estamos comentando, estamos pagando unas consecuencias, ¿no? Ya de esa
extracción que hacemos de la naturaleza, de ese trabajo precario, de esa falta de vivienda, ¿no? Todas estas cosas que el ecofeminismo está intentando revertir, digamos, ya estamos llegando tarde a veces, ¿no? O podemos pensar que llegamos tarde porque nuestra salud mental se ve afectada. ¿Qué le dirías a una persona, ¿no? Que imagínate que está en medio de una ciudad o que tiene un problema de vivienda, que quizás a lo mejor dice, sí, bueno, yo me encantaría comprar, no sé, productos sostenibles, pero al final lo que me queda al lado es el supermercado X, no vamos a decir nombre, y termino comprando la peor comida posible porque no tengo otra opción. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? Y además se nos genera muchísima ansiedad, ¿no? Eso, ecoansiedad que llaman ahora, ese concepto de solastalgia, ¿no? De ese echar de menos, ¿no? Porque claro, hay un cambio climático y hay una destrucción de biodiversidad, hay pérdida de especies, hay incendios, macroincendios. Claro, y mujeres que están cuidando a sus hijos, que además trabajan. Claro, que vienen de otros sitios, que dejan a sus hijos me encantaría irme a dar un paseo al monte y respirar el aire puro y conectar con la naturaleza, pero no tengo tiempo. Claro, ¿no? Que también es el tiempo, hay un valor que se... Claro, ¿y cómo no vamos a tener ecoansiedad, no? Es que me parece que sí, que lo tenemos todos, todas. Sí. Es que es normal, porque este sistema que nos aplasta, que además, lo que decíamos antes, ¿no? que machaca la vida, ¿no? Que no es sano, pues claro, nos destruye emocionalmente. Yo que les diría que no están solas, que no están solos. Primero, sobre todo que respiren. Yo soy una gran defensora de la respiración para ponernos en el aquí, en el ahora y en el decir sí, vamos a empezar a imaginar juntas otros mundos posibles, porque me parece que para que las cosas sucedan, lo primero y lo principal, y parece una tontería, pero creo que lo primero y lo principal es que seamos capaces de imaginarlas, que seamos capaces de imaginar futuros que pongan la vida en el centro y que sean de vidas dignas para todas las personas. Y para eso lo tenemos que hacer en colectivo. Tenemos que canalizar esa rabia, tenemos que canalizar esa tristeza, y no se trata de que se nos quite la tristeza, ¿no? El otro día veía una película que también es un libro que se llama Hamnet, es súper recomendable, que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo la tristeza de una familia la derivaban, la canalizaban diferente un papá y una mamá, ¿no? Pues precisamente esto es lo mismo, no vamos a acabar con la tristeza, pero la vamos a compartir y la vamos a canalizar socialmente, porque vamos a trabajar en grupo, en colectividad, y vamos a tejer redes que nos van a sostener, porque es momento de estar muy juntas, y hemos visto, y hay ejemplos de muchos otros momentos de catástrofes naturales, de situaciones de terremotos, de maremotos, en los que las personas y la naturaleza hemos salido a flote por tejer esas redes conjuntas y comunitarias. Yo les diría eso, y les diría también que se centren en las cosas pequeñitas de la vida, ¿no? En ese respirar, en ese sonreír, en ese bailar juntas, porque eso es lo único que no nos van a poder quitar, por mucho que el capitalismo se empeñe en quitar del centro a la vida y poner lo económico. Qué precioso mensaje. Me quedo con ese mensaje precisamente, ¿no? A veces se nos tacha, o se puede tachar a ciertos activismos como que queremos quemar contenedores, aunque a veces también, la ira también hay que canalizarla, pero sin embargo, ¿no? me ha llegado, ¿no? esa llamada, ¿no? que haces a juntarnos al final, ¿no? Y a poner en común este tipo de temas y empezar a construir, como tú bien dices, a imaginar otro mundo posible. Muchas gracias, Sara Barrera. Muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo. No sé si quieres comentar algo más para finalizar. Bueno, pues mira, la verdad es que me gustaría contar, y en este sentido tiene mucho que ver. Leía hace no mucho un mito en la mitología japonesa, solo si tenemos tiempo lo cuento rapidito. Sí. En la mitología japonesa el sol es una diosa, y cuentan que la diosa Sol un día se enfada con su hermano por cuestiones de dioses y de organización de la vida, y entonces decide esconderse, se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva y el mundo se queda en la penumbra.
todo está oscuro y los cultivos no crecen y la gente no puede salir a la calle porque nadie ve nada y todo está oscuro y no hay linterna que nos ilumine, sí. No hay luz. Y entonces los otros dioses intentan hablar con la diosa Sol todo el rato para decirle sal de ahí, te necesitamos, pero ella hace caso omiso de todos y de todas. Entonces organizan una fiesta y bailan y cantan y se ponen a las orillas de esa cueva, cerquita de ella, para que escuche las risas de todo el resto de los dioses, de las diosas y de las personas. Y la diosa Sol se sorprende de lo que escucha y necesita salir para ver, para mirar lo que pasa. Y en ese salir a mirar encuentra que han puesto en las puertas de la cueva un espejo y en ese espejo se mira y se ve que se ilumina todo y que ilumina de nuevo la vida en la tierra. Y de nuevo la luz sale a flote y de nuevo la luz y la esperanza sale con ella y de nuevo las personas son capaces de sonreír. Y yo quería dejar este mensaje de esperanza un poquito aquí porque sí que es verdad que el camino del ecofeminismo a lo mejor puede parecer un poco triste, pero no es la tristeza la que quiero que nos invada, sino simplemente la lucha compartida. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo. Ustedes himalienses, nos vemos en la próxima entrevista de Radio Himalia con nuevos temas, con nuevas invitadas y nada, suscríbanse si quieren y síganos en las redes y están atentos a todos los programas de esta nueva temporada de Radio Himalia. Gracias. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.